Bienvenidos al episodio 6 de su podcast, La Experiencia Escéptica. En el tema de hoy, continuaremos con la segunda parte de esta magnífica serie llamada La Batalla de los Apóstoles. Ya vimos en la primera parte cómo Pablo se convierte en el primer protestante cristiano de la historia, ya que nos deja saber en una de sus primeras cartas, la epístola a los Gálatas, que aquellos que vienen de Jerusalén, o sea, los judíos mesiánicos, dígase los 12 apóstoles y Santiago, el hermano de Jesús, predican un evangelio distinto al que Pablo llama en el capítulo 1 de Gálatas, mi evangelio, el cual según él recibió por revelación especial de Jesús. Él mismo nos dice en el verso 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, refiriéndose a él mismo, para seguir un evangelio diferente. Como ven, Pablo considera que los cristianos judíos de Jerusalén están enseñando un evangelio contrario al de Pablo, lo que más adelante en el capítulo 2 Pablo llama el evangelio de la circuncisión, y a estos Pablo los llama anatema o malditos. Así de grave es la cosa para Pablo. Luego vimos en el capítulo 2 cómo Pablo sube a Jerusalén 14 años después y hasta se lleva a Tito para demostrar el fruto de su evangelio entre los gentiles, y nos cuenta cómo unos falsos hermanos, como él los llama, que en realidad solo eran cristianos judíos simpatizantes de Pedro y de Santiago, intentan esclavizarlos, según Pablo, quitándoles su libertad en Cristo. Recuerden que dijimos que el evangelio de Pablo se basa en la gracia sin la ley de Dios. A esto Pablo le llama estar libre. Pero, como los de Jerusalén practicaban el evangelio dado por el mismo Cristo, o sea, el de la gracia más la ley de Dios, pues para Pablo esto es estar aún esclavo y caído de la gracia. Así que una vez resistió a los judíos mesiánicos simpatizantes de los 12 apóstoles, Pablo nos cuenta que se topó con los que tienen alguna reputación, la cual no le importa a Pablo, según el verso 6 del capítulo 2. Es decir, con los pilares del movimiento cristiano de Jerusalén: Pedro, Juan y Santiago. Y Pablo nos cuenta cómo llegaron a un acuerdo en el cual Pedro y los demás de Jerusalén llevarían el evangelio de la circuncisión y Pablo el de la incircuncisión. En otras palabras, yo no me meto con los tuyos y tú no te metes con los míos, o sea, los gentiles. Luego todo se va por un acantilado, ya que Pablo nos cuenta cómo Pedro fue a Antioquía y comenzó a tratar de ganar adeptos entre ellos. Y esto a Pablo no le supo nada bien, ya que habían llegado a un acuerdo. Así que Pablo pelea con Pedro y le deja saber los fundamentos de su evangelio, el cual no es basado en la ley, sino que en la gracia de Jesús. Al final, no tenemos la versión de Pedro, pero estoy seguro de que no se hubiese quedado callado y le hubiese dicho a Pablo que su evangelio fue enseñado por el mismo Jesucristo, aquel que guarda la ley y la gracia, y aquel que toma las obras en cuenta a la hora de evaluar la salvación de cualquiera. Así que ese fue un breve repaso de la parte 1 de esta serie. Pero hoy veremos lo que nos dice Pablo en sus demás cartas, ya que el problema no acaba ahí, porque los simpatizantes de Pedro y de Santiago estaban por todas partes tratando de ganar almas para Cristo. Así que Pablo tenía mucho trabajo que hacer para sacar el evangelio de la circuncisión de sus iglesias. ¿Están listos? Comencemos. Después de la pelea con Pedro, Pablo se da cuenta que el problema continúa en Galacia, donde los simpatizantes de Pedro y Jerusalén están también infiltrados ahí. Por eso Pablo continúa en el capítulo 3, donde los llama Gálatas insensatos y necios, y los lleva por la historia demostrándole que todo el que depende de la ley está bajo maldición. Esto, claro está, es la opinión de Pablo, ya que ni los apóstoles ni el mismo Jesús creían esto. Pero Pablo tenía un concepto extraño de la ley, el cual ni él mismo lo explica con claridad, diciendo que la ley fue dada por ángeles, cuando sabemos que esto no fue así.
y que su único propósito era encerrarnos bajo el pecado para que la fe pudiera venir y liberarnos. Esto va en contra de todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento sobre la ley. Pero bueno, en el capítulo 4, Pablo muestra un dualismo entre lo espiritual y lo carnal. La ley es carnal y esclaviza. La fe en Jesús es espiritual y nos libera. Sara es la madre de los libres y Agar la madre de los esclavos. La nueva Jerusalén a la que solo nos podemos acercar en Cristo y la vieja Jerusalén a la que pertenecen todos los que vuelven y practican la ley. En Gálatas 5 deja claro que el que se circuncida vuelve a la esclavitud de la ley y tiene que guardarla, y de nada le sirve eso ante Cristo, porque se desligan de Jesús y de su gracia, se caen. Y añade que el que los perturbe para volver a la ley llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y culmina diciendo que ojalá y se mutilen los que los perturban. Y no sé si están entendiendo, pero todo este rato, desde el capítulo 1 hasta el 5, Pablo ha estado hablando y refiriéndose a Pedro, Santiago y los cristianos mesiánicos de Jerusalén, aquellos que los perturban, los que tratan de esclavizarlos con la ley, los que recibirán la sentencia, los que son malditos y a los que muy claramente les desea que se mutilen, o en otras palabras, que se corten su propio miembro. Estos son los apóstoles y Santiago, y no unos simples gnósticos o falsos profetas como nos quieren hacer creer los cristianos hoy en día. Claro está en el capítulo 2 como los llama, los que tienen reputación de ser algo, la cual dicha reputación nada me importa, dice Pablo. Este es el trasfondo del problema entre los apóstoles. Una historia escondida en las páginas de la Biblia, la cual ningún cristiano por alguna razón u otra puede captar. Pero bueno, en el capítulo 6 de Gálatas, Pablo culmina dejándoles saber a la iglesia que aquellos que quieren atraerlos a la ley no obedecen la ley y que tampoco padecen por Cristo, cosa que es ridículo, porque Pedro y los demás también obedecían la ley. Al parecer sus problemas en Antioquía, cuando Pedro se sentó a comer con los gentiles, le causó una impresión negativa a Pablo, haciéndolo creer que ellos no obedecían la ley. Pero eso no es cierto. Al final, los llama una nueva creación, dejando claro que los cristianos de Jerusalén no son parte de ella. Pero, para sorpresa de Pablo, sus problemas con los cristianos judaizantes no terminarían en Galacia, sino que llegarían a su clímax en la iglesia de Corinto. Allí también habían simpatizantes de Santiago y seguidores de Cefas o Pedro, porque como ya dijimos, Pedro es el verdadero apóstol escogido por Dios para ir a los gentiles según el capítulo 10 del libro de Hechos, y no Pablo. Así que veamos cómo reacciona Pablo ante todo esto, porque la batalla de los apóstoles no culmina aquí. Ahora es que se pone mejor. Primero debemos entender que lo que Pablo llama mi evangelio no fue dado a él en un solo encuentro como comúnmente se cree, sino que Pablo tuvo varios encuentros con Jesús, lo que lo llevó a obtener esta gran revelación especial que se convirtió en su evangelio. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 12, entre otros lugares, donde Pablo nos narra cómo tuvo una experiencia con Jesús en el paraíso. Por tal razón, Pablo es tan celoso con su evangelio, por el cual es capaz de condenar aún a los mismos 12 apóstoles. Nos dice que su evangelio no lo recibió de ningún hombre, refiriéndose a Santiago y a Pedro y a los demás, y que su viaje a Jerusalén para encontrarse con los 12 no fue porque lo mandaron a buscar, sino que él fue por revelación de Jesús y quiso ir a demostrarle a los que se hacen llamar pilares, entre comillas, o sea, a los apóstoles y a Santiago, lo que su evangelio ha hecho entre los gentiles. Y por eso se lleva a Tito como evidencia. Y vemos como claramente dice que ellos no son nada para él, como leímos en Gálatas capítulo 2 hace un momento.
Así que ahora entramos en la carta a los Corintios, sabiendo que Pablo y los 12 no están en la misma página en cuanto al Evangelio se refiere. Sus entendimientos teológicos son como el día y la noche, diferentes como mínimo. Verán, en la mente de Pablo, a pesar de que él se hace llamar el menos importante entre los apóstoles, aún así sus experiencias con el Cristo resucitado le dan más importancia a sus propias enseñanzas que cualquier cosa que Jesús haya podido enseñarle a los apóstoles en la tierra, supersediendo así las propias experiencias y enseñanzas de los apóstoles. Veamos cómo culmina la relación de los apóstoles desde el punto de vista de Pablo en la carta a los Corintios. Pablo se entera que hay divisiones entre los hermanos de la iglesia de Corinto, donde algunos proclaman ser de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo y otros de Cristo. Estos últimos vendrían siendo los gnósticos cristianos. Cada uno de estos grupos tiene sus propias formas de interpretar las Escrituras y su forma de creer en Cristo, a pesar de que son de la misma iglesia de Corinto. Pero vemos que el grupo de Pedro está sembrando divisiones fuertes, tratando de judaizar a los hermanos, haciéndoles creer que tienen que mantener la ley de Dios, tal y como enseñó Jesús. Así que Pablo defiende su ministerio ante estos seguidores de Pedro, dejándoles saber a sus propios seguidores que se tienen que limitar al campo que Dios los asignó sin rebasar sus límites y no meterse con los seguidores de otra persona. En otras palabras, Pablo sabe que los seguidores de Pedro están rebasando los límites establecidos, o sea que ellos predicarían a los de la circuncisión con la ley y Pablo a los gentiles sin la ley. Pero ahora también quieren judaizar a los seguidores de Pablo. Así que cada grupo debe mantenerse en sus límites y no deben jactarse del trabajo hecho por cada cual, sino que se deben jactar en Cristo. 2 Corintios 10, versículo 13 al 16. Para Pablo es increíble que después del acuerdo al que llegaron él y los llamados pilares, o sea, Pedro, Santiago y Juan, en Gálatas capítulo 2, donde Pablo llevará el evangelio de la incircuncisión a los gentiles y ellos a los de la circuncisión a los judíos, que ahora Pedro haya enviado un grupo a la iglesia de Corinto para socavar a Pablo, es simplemente inaceptable. Y al igual que en Antioquía, en Gálatas capítulo 2, Pedro está rompiendo su parte del acuerdo. Por tal razón, Pablo dice que su trabajo es pobre y que sus obras serán juzgadas y pasadas por el fuego el día del juicio, en 1 Corintios capítulo 3, versos 13 al 16. Pero Pedro y sus seguidores no se quedan callados en esta carta. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo se defiende en contra de ellos, ya que lo acusan de ser un vividor de las iglesias. Y vemos como Pablo los refuta diciendo en el verso 3 al 7, «Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?» Aquí Pablo defiende su trabajo como apóstol y el hecho de que vive de las donaciones de la iglesia. Pero bueno, Pablo también vivía de su propia mano entre uno que otro trabajo que hacía cuando podía. Así que, en su enojo, Pablo refuta a los tres pilares, usando sarcasmo y mucho drama. En 2 Corintios capítulo 10, versos 10 y 11 dice, «Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable». Y hago un hincapié para decir que asimismo habla 2 de Pedro capítulo 3, verso 16, que dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Así que creo que había ya una tradición corriendo sobre Pablo de que las cosas que él decía eran un poco difíciles de aplicar y de enseñar y de entender.
Pero bueno, continuamos en el verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Al parecer Pablo estaba harto de tanta acusación. Así que no se quedó callado. Y esta vez, en el capítulo 11, verso 5, dijo: en verdad pienso que en nada he sido inferior a aquellos superapóstoles, refiriéndose a los 12 y a Santiago, de una manera sarcástica, ¿cierto? Y procede a llamarlos falsos apóstoles, que hacen el trabajo de Satanás, en el verso 13 y 14, cuando dice: porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Pablo, a pesar de que los está comparando con Satanás, es mi opinión de que no está diciendo que Pedro y el resto son satánicos, sino que intentan engañar su iglesia, como Satanás lo hace. Creo que Pablo en realidad estaba molesto escribiendo esto, pero no terminan ahí. Pablo continúa con su ataque en el verso 22 al 28, que dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes más, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, noche y día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Mi combate de cada día es la solicitud de todas las iglesias. Aquí Pablo y su dramática defensa busca mostrarle a la iglesia de Corinto que él está por encima de los llamados superapóstoles, los cuales la iglesia cristiana de hoy te quiere decir que son gnósticos o falsos profetas entrometidos, introducidos, callados, escondidos en la iglesia, que buscan destruir a los escogidos de Dios, cosa que es falsa. Aquí estamos hablando de Jerusalén, los 12 apóstoles y Santiago. Así que Pablo les demuestra que él ha sufrido más que ellos por Cristo, que él ha hecho más milagros que ellos, que sus experiencias han sido más impactantes, importantes y reveladoras que las de ellos. Ahora, Pablo ataca el corazón del problema en 2 Corintios capítulo 3, donde Pedro y sus seguidores lo acusan de abandonar la ley a cambio de un evangelio espiritual de solo gracia y una ley del corazón. Y Pablo les dedica un capítulo entero, así que leamos del verso 2 al 17, que dice: ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, refiriéndose a la ley de Moisés, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, refiriéndose nuevamente a la ley y el antiguo pacto, y no a los estudios filosóficos o científicos pentecostales. Pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte
El que estaba grabado con letras en piedra fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo en el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y aquí Pablo deja todo claro. Aquí presenta su teología desglosada y en bandeja de plata para que Pedro y los demás cristianos en Jerusalén entiendan de una vez y por todas que el evangelio de Pablo es distinto al que ellos recibieron, que para Pablo la ley está obsoleta, como dice Romanos 10:4, que es la nueva ley que está en el corazón la que importa, la que se obtiene en Cristo, que la letra de la ley mata, pero que el Espíritu da vida, que la ley es parte del ministerio de la muerte y aún así fue uno glorioso, pero en comparación con el nuevo pacto de Pablo no es nada, ya que el antiguo pacto trae condenación, pero el nuevo pacto de Pablo trae justicia. Que Pablo y sus seguidores no hacen como Moisés y no se ponen el velo que hasta el día de hoy los judíos y cristianos judíos que siguen a la ley tienen puestos, refiriéndose a Pedro y al resto, ya que para Pablo solo en Cristo hay libertad. Pero como Pedro y los demás todavía guardan la ley, pues aún no se han quitado el velo que los esclaviza. Así que sus acusaciones son en vano, porque Pablo y su grupo son de Cristo, pero Pedro y los demás son de la ley, según Pablo. Al final, Pablo urge a sus seguidores a mantenerse humildes y poner la otra mejilla como método de defensa en contra de estos superapóstoles. Pablo, sin duda alguna, creía que él era el remedio ante el fallido intento de los superapóstoles de llevar el evangelio de Cristo, que Dios lo terminó llamando a él para llevar el verdadero evangelio y que a través de él el mundo entero recibiría la verdad de Cristo, y así podrían alcanzar la libertad, la esperanza de la resurrección y la renovación de todo el cosmos. Y así fue. El cristianismo que tenemos hoy no es el cristianismo que enseñó Jesús y los apóstoles, sino que es el de Pablo. Y así culmina la batalla de los apóstoles desde el punto de vista de Pablo, pero todavía no termina. Sin duda alguna, su ministerio fue más grande, más influyente. El ministerio de lo espiritual y el nuevo pacto de la nueva creación ganaron el día. Hoy por hoy los cristianos son producto de las enseñanzas de Pablo. Muchos creen que el Nuevo Testamento enterito está en armonía, que Pablo y los apóstoles enseñan lo mismo y leen los evangelios a la luz de Pablo. Creen que todos afirman una salvación por gracia, que todos afirman un regreso espiritual de Cristo, entre otras cosas. Y todo esto no puede estar más lejos de la verdad. Así que en la tercera parte de esta serie veremos lo que dice Pedro de todo esto
y su punto de vista con respecto a la ley, la gracia, el evangelio y demás. También veremos lo que dice en el libro de Hechos sobre Pablo y sus creencias y su conducta ante los superapóstoles y mucho, mucho más. Así que si les gustó este video, recuerden suscribirse, dejarme un like y déjame saber tu opinión en los comentarios. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, donde damos el primer paso a la verdad. Hasta la próxima.